El sonido de los 3 motores fuera borda rugiendo a máxima potencia sobre el espejo de agua del Mediterráneo no es solo ruido. En el estrecho de Gibraltar es la banda sonora de una guerra de baja intensidad que se libra cada noche. Aquella mañana del 4 de octubre de 2019, frente a las costas de Mijas, en Málaga, el aire estaba saturado de salitre y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Ceuta realizaba una persecución frenética. El objetivo: una embarcación semirrígida, una de esas gomas prohibidas que vuelan sobre las olas cargadas con 80 fardos de hachís. 3.000 kilos de mercancía que Manuel Antonio Pérez Lorenzo, un hombre al que el submundo del narco conocía como Kiko el Fuerte, no estaba dispuesto a perder. Lo que sucedió en los siguientes segundos desafió cualquier lógica del código criminal. En medio de las maniobras evasivas a más de 50 nudos, ambas embarcaciones colisionaron. El impacto fue seco, brutal. La patrullera oficial perdió el equilibrio y 3 guardias civiles salieron despedidos hacia el agua gélida. Mientras los agentes luchaban por mantenerse a flote, su propia embarcación, con el motor aún encajado a fondo, comenzó a girar sobre sí misma sin control, convirtiéndose en una hélice gigante y mortal que amenazaba con despedazar a los hombres que segundos antes la tripulaban. Desde el cielo, un helicóptero de la Unidad Aérea de Málaga observaba la escena. Los pilotos sabían que el rescate por su parte era técnicamente imposible en ese instante. Fue entonces cuando, a través de la megafonía del aparato, se escuchó una orden que cambiaría el destino de los 4 narcotraficantes que huían. Auxiliad a los agentes, rescatadlos. Las autoridades sostienen que no fue un acto de bondad espontánea lo que hizo virar la narcolancha. El mensaje implícito del helicóptero era claro. Si esos guardias morían, el cargo ya no sería solo tráfico de drogas. Se enfrentarían a un homicidio y a una persecución implacable del Estado que no terminaría hasta verlos bajo tierra o en una celda de aislamiento. En un giro surrealista que dio la vuelta al mundo, los delincuentes extendieron sus manos curtidas por el mar para izar a bordo a sus perseguidores. Los enemigos mortales compartieron los mismos metros cuadrados de cubierta, rodeados de fardos de droga, mientras el helicóptero grababa la tregua más extraña de la historia reciente del narcotráfico español. Los agentes resultaron ilesos y los 4 narcos acabaron detenidos en el acto. Pero en los despachos de la comandancia de Algeciras y en las unidades de élite de Loconsur, los analistas sabían que ese incidente no era un final, sino el prólogo de la caída de un imperio. Aquella lancha pertenecía a la infraestructura de un hombre que se había creído intocable bajo la protección de los muros de Villa Narco, Manuel Antonio, el discípulo que se atrevió a soñar con el trono de sus maestros, los hermanos Tejón Carrasco. Para entender quién es realmente Manuel Antonio Pérez Lorenzo, hay que alejarse de la caricatura del narco de cine y observar el barro de la línea de la Concepción. Según la investigación, Kiko no nació en la opulencia, se forjó en el gimnasio, entre hierros y batidos de proteínas, una obsesión física que le valió su apodo de El Fuerte. Pero su verdadera musculatura no era solo pectoral, era logística. Durante años, operó bajo la sombra de los Castaña, el clan más poderoso de Europa en el tráfico de hachís. Antonio e Isco Tejón no solo eran sus jefes, eran sus mentores. De ellos aprendió que en el estrecho el poder no se mide en armas, sino en contactos, en la capacidad de tener puntos vigilando cada palmo de costa y en saber cuándo el mar está de cañón para coronar un alijo. Sin embargo, a diferencia de la discreción paternalista que a veces intentaban proyectar los Tejón, Manuel Antonio representaba una nueva estirpe más agresiva. Quienes le han investigado le describen como una figura extremadamente violenta, un líder que no buscaba la lealtad por respeto, sino por puro sometimiento. En el barrio de El Zabal, una zona rústica de la línea transformada ilegalmente en un fortín de mansiones con muros de 3 metros y cámaras de alta definición, Kiko construyó su base de operaciones. Las autoridades indican que su ascenso se aceleró precisamente cuando sus maestros fueron cercados por la presión policial en 2018. Ante el vacío de poder, el discípulo no dudó. No se limitó a mantener las rutas, decidió perfeccionarlas, tecnificarlas y, sobre todo, blindarlas. Si te interesa profundizar en cómo estas organizaciones logran corromper estructuras que parecen inquebrantables, la historia de Kiko el Fuerte es el manual perfecto de lo que no debe hacerse si quieres mantenerte bajo el radar. Kiko no era un hombre de palabras, era un hombre de presencia. Su psicología estaba marcada por una necesidad constante de reafirmación. Mientras otros capos se escondían en Marruecos o se diluían en la cotidianidad de la Costa del Sol, él presumía de su estatus.
Sus negocios, que incluían gimnasios y un taller de coches de alta gama gestionado por su pareja, eran, según la fiscalía, el engranaje perfecto para lavar los millones de euros que generaban las toneladas de hachís que cruzaban el canal. Pero bajo esa fachada de empresario del fitness y el motor, latía un estratega que entendía el narcotráfico como una partida de ajedrez contra el Servicio Integral de Vigilancia Exterior, el SIVE. Las fuentes cercanas al caso indican que Manuel Antonio no solo gestionaba el transporte, él diseñaba la experiencia del riesgo. Se dice que ensayaba las descargas 1 y 1000 veces, cronometrando cuánto tardaban sus porteadores en sacar los fardos de la arena y meterlos en los todoterrenos robados. En su mente, cada segundo ganado era 1 euro más de beneficio y 1 gramo menos de probabilidad de ser interceptado. No obstante, esa misma obsesión por el control y esa arrogancia de sentirse el nuevo dueño del estrecho empezaron a generar grietas. El incidente de Mijas fue la señal de alarma definitiva para el Ministerio del Interior. Ver a guardias civiles siendo rescatados por narcos fue un golpe a la moral del Estado que no quedaría sin respuesta. A partir de ese 4 de octubre, Kiko el Fuerte dejó de ser un objetivo más en una lista de sospechosos para convertirse en una prioridad nacional. La Guardia Civil, a través del Organismo de Coordinación del Narcotráfico, comenzó a tejer una red alrededor de su fortaleza. No buscaban solo la droga, buscaban el patrimonio, los testaferros y los silencios comprados que permitían que Villa Narco siguiera en pie. Kiko, ajeno a la magnitud de lo que se le venía encima, seguía confiando en sus muros y en su fuerza física, sin comprender que el verdadero poder del Estado no reside en la musculatura de sus agentes, sino en la paciencia infinita de sus investigadores. En ese momento, él aún no lo entendía, pero el reloj ya había empezado a descontar los días de su libertad. La sombra de los Castaña, que durante tanto tiempo le sirvió de escudo, se estaba disipando y el discípulo estaba a punto de descubrir que heredar un imperio también significa heredar todos sus enemigos y todos sus errores. El estrecho, con su levante traicionero y sus corrientes invisibles, se preparaba para engullir a otro de sus hijos pródigos, demostrando que en esta guerra no hay rescates por megafonía que valgan cuando el que te persigue ya no es una patrullera, sino todo el peso de la ley concentrado en una sola operación, el Fortín. La figura de Manuel Antonio Pérez Lorenzo se volvía cada vez más compleja bajo la lupa judicial. No era simplemente un transportista, era el arquitecto de una red de blanqueo que, según líneas de investigación de la Guardia Civil, podría haber lavado más de 2 millones de euros solo a través de un establecimiento de reparación de vehículos. Este taller no era un negocio cualquiera, era el nodo donde los coches de lujo que tanto le gustaban y las furgonetas de carga para los alijos recibían el mantenimiento necesario para la batalla diaria. La Fiscalía sostiene que la gestión de este patrimonio era una extensión de su personalidad, meticulosa, ostentosa y profundamente arraigada en el territorio. El liderazgo de Kiko en El Zabal transformó el barrio en algo que las autoridades describen como un estado dentro del estado. No se movía una hoja sin que sus puntos lo supieran. El silencio de los vecinos no era siempre cómplice. A menudo era el resultado de un miedo pragmático. Aquellos que se atrevían a mirar más de la cuenta sabían que el Fuerte no aceptaba preguntas. Su estrategia de seguridad incluía drones de vigilancia y sistemas de comunicación encriptados que desafiaban la tecnología de interceptación de la época. Pero esa misma infraestructura que le daba seguridad se convirtió en su jaula. Al concentrar todo su poder en un área tan específica, facilitó que los agentes de la Unidad de Acción Rápida pudieran mapear cada entrada, cada salida y cada debilidad de su supuesta fortaleza. A medida que avanzaba 2019, la presión sobre el clan de Kiko aumentó. Ya no eran solo las incautaciones de droga las que dolían. Eran las cuentas bloqueadas, los vehículos intervenidos y la sensación de que el cerco se estrechaba. La investigación sugiere que Kiko intentó buscar nuevas rutas, contactando incluso con organizaciones en la provincia de Huelva, buscando aire fuera del saturado campo de Gibraltar. Sin embargo, su reputación le precedía. Un líder descrito por las fuerzas de seguridad como extremadamente violento, no siempre es el socio ideal, cuando lo que se busca es la discreción necesaria para mover toneladas de mercancía. Pero ese no fue su mayor error. Su mayor error fue creer que la humillación simbólica del rescate en Mijas caería en el olvido. Para el ciudadano de a pie, pudo parecer una anécdota curiosa de la crónica negra. Para el Ministerio del Interior, fue el catalizador que unificó los esfuerzos de las comandancias de Algeciras y Málaga en un solo bloque operativo. La orden era clara. No se podía permitir que el discípulo de los mayores narcos de España se sintiera victorioso después de haber tenido que salvar la vida de 3 agentes para evitar una condena mayor.
La partida de ajedrez estaba llegando al final del medio juego, y Kiko el Fuerte, a pesar de sus músculos y sus millones, estaba a punto de descubrir que en el tablero del estrecho, el Estado siempre juega con blancas y siempre tiene el último movimiento. La musculatura de Manuel Antonio Pérez Lorenzo no se esculpió en los despachos, sino en el sudor rancio de los gimnasios de barrio de la Línea de la Concepción. Para él, el cuerpo no era solo estética, era una declaración de intenciones. En un mundo donde la autoridad se mide por la capacidad de intimidar antes de mediar palabra, el apodo de El Fuerte no era gratuito. Los investigadores que le siguieron la pista durante años describen a un hombre que entendía el poder como una extensión de su propia masa muscular. Esa disciplina casi religiosa que aplicaba a sus rutinas de pesas fue la misma que, inicialmente, intentó trasladar a la logística del hachís. Pero mientras sus bíceps crecían, también lo hacía una ambición que ya no cabía bajo la tutela de nadie. Kiko se crió observando a los gigantes. En el estrecho de Gibraltar, los hermanos Antonio y Francisco Tejón, líderes de los Castaña, eran el sol alrededor del cual orbitaba todo el negocio. Según la fiscalía, este clan llegó a controlar hasta el 70% del hachís que entraba por el campo de Gibraltar, una hegemonía que parecía inamovible. Manuel Antonio fue su discípulo más aventajado, una sombra operativa que aprendió los códigos antiguos: el respeto a la familia, la protección al barrio y el silencio ante el juez. Sin embargo, las autoridades sostienen que Kiko era de una generación diferente, una que ya no se conformaba con las migajas del banquete de los Tejón. Cuando la presión policial empezó a descabezar a la vieja guardia en 2018, él no se escondió, se independizó. Fundó su propia estructura, una más técnica, más violenta y sobre todo, mucho más ostentosa. Esta expansión de poder no fue sutil. Kiko el Fuerte convirtió el barrio de El Zabal en su reino personal, un enclave que la prensa bautizaría más tarde como Villa Narco. Pero, ¿qué es exactamente Villa Narco? De acuerdo con las investigaciones, no es un conjunto de casas al uso, sino una red de infraestructuras ilegales construidas sobre suelo rústico, diseñadas específicamente para el narcotráfico. Las mansiones allí cuentan con muros de 3 metros de altura rematados con concertinas, puertas blindadas capaces de resistir embestidas de arietes y sistemas de videovigilancia de alta definición que monitorizan cada callejón. Las autoridades indican que, en El Zabal, la ley del silencio no es una opción, sino una condición de supervivencia. Nadie ve nada, nadie oye nada, porque el que habla suele acabar enfrentándose a la fuerza física que Manuel Antonio tanto se esmeraba en cultivar. El verdadero genio de Kiko, o lo que él creía que era su genio, residía en la logística financiera. Mientras el hachís cruzaba el agua en las gomas, esas lanchas semirrígidas de 3 motores que pueden cargar 3 toneladas en un solo viaje, el dinero se movía por canales mucho más terrestres y cotidianos. Fuentes cercanas al caso revelaron un detalle que raya en lo absurdo, pero que demuestra la realidad de este submundo. Los pagos a los escalafones más bajos de la organización solían hacerse en efectivo, pero nunca a la vista. Se dice que el dinero viajaba oculto dentro de paquetes de lentejas o, de forma aún más críptica, enrollado dentro de pañales de bebés. Un piloto de narcolancha podía cobrar hasta 50.000 euros por una sola noche de trabajo, de cañón, cuando la costa está despejada, mientras que los porteadores que cargaban los fardos en la playa recibían unos 3.000 euros. Todo en billetes pequeños, todo manchado de salitre y todo necesitando una lavandería urgente. Para lavar esa ingente cantidad de efectivo, Kiko el Fuerte no recurrió a paraísos fiscales remotos, sino a lo que mejor conocía. Según la Guardia Civil, el taller de reparación de coches de alta gama que gestionaba su pareja sentimental era el centro neurálgico del blanqueo. Se estima que a través de este negocio se blanquearon aproximadamente 2 millones de euros, integrando los beneficios del narco en la economía legal bajo la apariencia de facturas de mantenimiento y reparaciones de lujo. Kiko no solo reparaba los coches de la élite de la línea, utilizaba el taller para mantener su propia flota de todoterrenos 4x4, esos vehículos que, tras ser robados, son modificados para arrancar los asientos y maximizar el espacio de carga para los alijos. Si te interesa entender cómo un imperio que parece blindado puede empezar a resquebrajarse por un detalle tan mundano como un taller de barrio, ya sabes lo que tienes que hacer para seguir conectado a esta investigación. La escalada del conflicto comenzó cuando Kiko decidió que el miedo era una herramienta más eficaz que el respeto. Las fuerzas de seguridad le describen como una persona extremadamente violenta, alguien que no dudaba en someter con puño de hierro tanto a sus propios colaboradores como a las bandas rivales.
Esta ruptura con los códigos de honor del narco clásico fue lo que empezó a atraer una atención que su estructura no podía soportar a largo plazo. En el estrecho, el narco antiguo evitaba el enfrentamiento directo con el gato. El ratón corría y si lo pillaban, se resignaba. Kiko, por el contrario, presumía de su agresividad, un rasgo que la Guardia Civil monitorizaba con creciente preocupación. La psicología de Manuel Antonio estaba atrapada en una paradoja. Por un lado buscaba la invisibilidad técnica del SIBE y los drones de vigilancia. Por otro, no podía evitar la ostentación que su estatus le exigía. Vivir en Villa Narco, conducir vehículos que superaban los 100.000 euros y mantener un estilo de vida de lujo en una de las comarcas con más paro de España era, en la práctica, pintar una diana gigante sobre su propia espalda. Las autoridades sostienen que Kiko se sentía seguro tras sus muros, convencido de que su red de puntos, esos vigilantes que cobran 800 euros por noche, solo por mirar le avisarían de cualquier movimiento extraño. Lo que no calculó fue que el Estado ya no solo estaba mirando las playas, sino que estaba analizando cada euro que entraba en su taller y cada propiedad que figuraba a nombre de sus testaferros. En ese momento de máxima expansión, con millones fluyendo por sus manos y el control absoluto de El Zabal, Kiko el Fuerte cometió el error de subestimar la memoria del sistema. El incidente de Mijas, donde su tripulación tuvo que rescatar a los agentes del agua, fue visto por él como una victoria táctica o una anécdota de la que presumir. Para los analistas de Loconsur fue la confirmación de que la organización de El Fuerte había cruzado una línea roja. La orden de arriba fue taxativa. Había que entrar en el Fortín, pero para hacerlo no bastaba con interceptar una lancha. Había que desmantelar la psique de un hombre que creía que su fuerza física le hacía invulnerable a la ley. La investigación judicial, en sus hipótesis más sólidas, sugiere que Kiko empezó a sentir el peso de su propia independencia. Al separarse de los Castaña, perdió el paraguas diplomático que los Tejón habían mantenido durante décadas. Se encontraba solo frente a un plan especial de seguridad del campo de Gibraltar que estaba dotado de medios sin precedentes. La Guardia Civil no solo estaba en el agua, estaba infiltrada en las gestorías, en los registros de la propiedad y en las conversaciones encriptadas que Kiko creía seguras. El discípulo aventajado estaba a punto de aprender la lección más amarga de su carrera. En el narcotráfico, el poder no se hereda, solo se alquila, y el precio del alquiler en el estrecho siempre se paga en años de prisión o en el exilio de una celda de 3×4. En las sombras de Villa Narco, el silencio se volvió más denso. Los vecinos cuentan, bajo condición de anonimato, que las reuniones nocturnas en la mansión de Kiko eran cada vez más frecuentes y tensas. Los alijos ya no eran tan limpios, los amagos en la playa se multiplicaban por miedo a las patrullas terrestres. Kiko el Fuerte, el hombre que presumía de su musculatura, empezaba a descubrir que no hay pesas lo suficientemente grandes como para levantar el peso de una investigación que ya ha decidido tu final. Lo que nadie sabía entonces era que el golpe definitivo no vendría del mar, sino de un despliegue sincronizado que pondría a prueba la resistencia de cada uno de sus muros blindados. La caída no sería un accidente, sería una demolición controlada por el mismo sistema que él, en su soberbia, creyó haber derrotado en las aguas de Málaga. La tensión en el estrecho es una marea que nunca deja de subir. Para quienes viven del salitre y la goma, el riesgo es un coste operativo, pero para Manuel Antonio, el riesgo se había convertido en un desafío personal contra las instituciones. Las autoridades sostienen que su organización fue una de las más activas tras el vacío dejado por los grandes clanes, pero también una de las más efímeras debido a su exposición mediática y violenta. En ese contexto de escalada, el Ministerio del Interior ya había autorizado el inicio de la fase operativa de la que sería la mayor ofensiva contra su legado. El Fortín de Kiko el Fuerte, con sus cámaras y sus secretos enrollados en pañales, estaba bajo vigilancia total. La cuenta atrás para el 20 de noviembre de 2019 había comenzado y el hombre que se sentía el heredero del trono de hachís no era más que un objetivo marcado en un mapa táctico que ya no dejaba lugar a la improvisación. La maquinaria del Estado, a diferencia de la velocidad explosiva de una narcolancha, se mueve con la lentitud inexorable de un glaciar, pero con la misma capacidad de aplastar todo lo que encuentra a su paso. Tras el incidente de Mijas, el Ministerio del Interior no solo activó una respuesta policial, activó una respuesta política y simbólica. Manuel Antonio Pérez Lorenzo, aquel discípulo que había decidido independizarse de los grandes clanes, se convirtió en el rostro de un desafío que el organismo de coordinación del narcotráfico, el Loconsur, no pensaba tolerar. Según fuentes del Instituto Armado, la orden era clara. No se trataba solo de interceptar un alijo de 3.000 kilos,
Se trataba de derribar el Fortín. La fase de investigación de lo que más tarde se conocería como la Operación Fortín fue un ejercicio de paciencia quirúrgica. Los agentes no se limitaron a vigilar las playas de la Línea o los caños del Guadarranque. De acuerdo con el sumario judicial, el contraataque institucional se centró en cartografiar cada nervio financiero de la organización. Mientras Kiko el Fuerte seguía entrenando su cuerpo y supervisando sus redes de vigilancia en el Zabal, los analistas de la Guardia Civil estaban buceando en facturas, registros de la propiedad y movimientos bancarios que parecían desconectados entre sí. Pero en el narcotráfico del Estrecho, nada está realmente desconectado. Las autoridades sostienen que cada centímetro de muro en Villa Narco, cada cámara de seguridad de última generación instalada en las mansiones y cada coche de alta gama que entraba en el taller de su pareja era un hilo que conducía directamente al centro de la red. La fiscalía indica que el verdadero punto de quiebre fue la arrogancia táctica. Kiko, convencido de que su sistema de puntos y su blindaje tecnológico le hacían invulnerable, cometió el error crítico de no diversificar su riesgo. Al concentrar su núcleo operativo en una zona tan específica como la Línea, permitió que la Guardia Civil estableciera un perímetro de vigilancia constante, utilizando desde drones silenciosos hasta sistemas de interceptación que monitorizaban las frecuencias de radio que los narcos usan cuando el mar está de cañón. En ese momento, Kiko aún no lo entendía, pero su fortaleza se había convertido en su mayor debilidad. Una estructura fija es mucho más fácil de atacar que una organización nómada. Lo que nadie sabía entonces era que el Servicio de Información de la Guardia Civil ya tenía infiltrados ojos y oídos en lugares donde Kiko se sentía seguro. Las autoridades sostienen que se registraron movimientos sospechosos de dinero que ya no encajaban con la facturación de un taller mecánico, por muy lujosos que fueran los coches que allí se reparaban. Fuentes cercanas al caso indican que la organización estaba intentando mover sus activos, quizás presintiendo que el aire en el campo de Gibraltar se estaba volviendo irrespirable. Hubo intentos de establecer acuerdos con grupos criminales en la provincia de Huelva, buscando rutas alternativas por el Guadalquivir, pero la reputación de Kiko como un líder extremadamente violento y su excesiva exposición tras el rescate de Mijas hicieron que esos tratos nunca fructificaran. Nadie quiere a un socio que tiene a todo el Ocon Sur respirándole en la nuca. El error crítico de Manuel Antonio fue creer que el dinero y la fuerza física podían sustituir a la discreción. En el mundo del hachís, el salitre es el único olor que no puedes ocultar, y Kiko estaba empapado en él. Mientras él presumía de su estatus y sometía con puño de hierro a sus propios colaboradores, la Guardia Civil estaba esperando el momento exacto en el que bajara la guardia. Ese momento llegó en la madrugada del 20 de noviembre de 2019. El diseño de la Operación Fortín fue masivo. No se trataba de una redada rutinaria, fue un despliegue de fuerza diseñado para enviar un mensaje a todo el Estrecho. 150 agentes, incluyendo unidades de élite del Grupo de Acción Rápida y de las comandancias de Algeciras y Málaga, se movilizaron bajo el más absoluto de los silencios. Si te interesa este tipo de investigaciones profundas sobre cómo el poder cambia de manos en cuestión de segundos, ya sabes lo que tienes que hacer para no perderte el desenlace de esta caída. El despliegue fue simultáneo en 4 nodos estratégicos: la Línea de la Concepción, Marbella, Estepona y San Roque. La estrategia policial buscaba descabezar no solo la parte operativa de las lanchas, sino también el soporte logístico y financiero que permitía a la organización sobrevivir a las incautaciones. De acuerdo con los informes oficiales, los agentes entraron en 13 domicilios de forma coordinada. En el Zabal, el corazón de la fortaleza, la entrada fue cinematográfica. A pesar de los muros de 3 metros y las cámaras que todo lo veían, las unidades tácticas lograron neutralizar las medidas de seguridad antes de que se pudiera dar la voz de alarma. Las autoridades sostienen que Manuel Antonio Pérez Lorenzo fue sorprendido en su propia casa. No hubo resistencia física. En el momento de la verdad, ante el rugido de los arietes y los gritos de Guardia Civil, la musculatura de Kiko no pudo hacer nada contra la realidad de un sistema que lo había superado por completo. Junto a él, cayeron otras 17 personas. Pero lo que más impactó a los investigadores no fue solo la detención del líder, sino lo que encontraron dentro de los muros del Fortín. Según la investigación, se incautaron grandes cantidades de dinero en efectivo, joyas, documentación bancaria y, lo más revelador, armas de fuego que confirmaban la peligrosidad de la organización. La Fiscalía mantiene que en los registros se recuperaron evidencias de cómo se estructuraban los pagos. Aquellas leyendas sobre dinero enrollado en pañales de bebés y oculto en paquetes de lentejas dejaron de ser historias de barrio para convertirse en pruebas materiales en un juzgado.
Los agentes encontraron vehículos de alta gama y embarcaciones de lujo que, según las hipótesis judiciales, eran el resultado directo de años introduciendo toneladas de hachís por las costas andaluzas. El negocio, que le había reportado varios millones de euros, tal como indica el diario Europa Sur, se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo bajo la presión de las pruebas documentales. En ese momento de la madrugada, mientras Kiko era conducido esposado hacia un furgón policial, el silencio en el Zabal era absoluto. El hombre que se había creído el heredero de los hermanos Tejón, el discípulo que quiso ser rey, estaba descubriendo que en la jerarquía del hachís el ascenso es opcional, pero la caída es obligatoria. La Operación Fortín no solo desarticuló una banda, desarticuló un mito. Las autoridades indican que la caída de Kiko el Fuerte dejó huérfano el negocio del narco en la línea durante un tiempo, demostrando que ninguna fortaleza es inexpugnable cuando el Estado decide que el tiempo de la tolerancia se ha terminado. Las consecuencias estratégicas de la detención fueron inmediatas. El cierre de su taller de coches y el bloqueo de sus activos financieros enviaron una onda de choque a través de las otras collas que operan en el estrecho. La investigación reveló que la red de Kiko no era solo un grupo de transportistas, era una empresa criminal que había logrado corromper estructuras y crear un ecosistema de impunidad que se creía eterno. Pero, como sostienen los expertos en seguridad, el narcotráfico es un hidra de 1000 cabezas. Cortas una y otra aparece. Sin embargo, lo que Kiko no calculó fue que el plan especial de seguridad del campo de Gibraltar ya no iba a permitir que las nuevas cabezas crecieran con la misma libertad que él disfrutó en sus años de esplendor. La caída de Kiko el Fuerte es el relato de un error de cálculo psicológico. Al intentar superar a sus maestros, los hermanos Tejón, en agresividad y visibilidad, terminó cavando su propia fosa judicial. Según fuentes cercanas al caso, su estancia en prisión provisional mientras esperaba el juicio fue un periodo de reflexión forzada sobre los límites de su poder. Ya no era el hombre que sometía a otros en los gimnasios. Ahora era un preso más, enfrentándose a la posibilidad de décadas de condena y a la pérdida total del patrimonio que con tanto salitre y sangre había acumulado. Su mayor error no fue el choque de Mijas, ni siquiera los millones lavados. Su mayor error fue olvidar que en el estrecho el mar siempre devuelve lo que no le pertenece, y la ley, tarde o temprano, siempre llama a la puerta de los que se creen por encima de ella. En ese momento el discípulo de los Castaña comprendió que su legado no sería el de un gran capo, sino el de una advertencia. El Fortín ya no era su palacio, era la prueba de su fracaso. Y mientras las narcolanchas seguían rugiendo en la distancia, Manuel Antonio Pérez Lorenzo, el hombre fuerte de la línea, se convertía en una nota al pie de página en la larga y oscura historia del narcotráfico español. Una historia que demuestra que, por muy altos que sean tus muros, nunca serán lo suficientemente altos para ocultar el rastro del dinero. Lo que nadie sospechaba entonces era que, tras su detención, el Juego de Tronos en el estrecho entraría en una fase aún más caótica, donde la violencia de Kiko sería recordada como el inicio de una era de brutalidad que transformaría para siempre la realidad de las costas de Cádiz. Pero esa es una historia que el sistema legal aún está escribiendo en folios interminables de sumarios y sentencias. En ese instante, Kiko aún no lo entendía, pero el Fortín ya no le pertenecía a él, le pertenecía a la justicia. La mañana del 20 de noviembre de 2019, cuando el sol empezó a despuntar sobre el peñón de Gibraltar, el panorama en el barrio de El Zabal había cambiado para siempre. El silencio que habitualmente reinaba en Villa Narco, ese silencio denso y vigilado, se había roto bajo el peso de las botas de 150 agentes de la Guardia Civil. Manuel Antonio Pérez Lorenzo, el hombre que había intentado heredar el cielo del estrecho, se encontraba engrilletado en el suelo de su propia casa. Según los reportes policiales, en el momento de su captura, la soberbia que tanto le caracterizaba pareció desmoronarse por un instante. Se cuenta que, con una mezcla de cansancio y resignación, le dijo a uno de los agentes que le custodiaba: «Dejadnos comer ya, marchaos de aquí, haced el favor». Era la frase de un hombre que, tras meses de vivir en tensión constante, entendía que el juego de El gato y el ratón había terminado, al menos para él. Las autoridades sostienen que lo que encontraron dentro de los muros blindados de su organización fue mucho más que droga. La Operación Fortín no solo se saldó con la detención de 18 personas, sino que permitió a los investigadores asomarse al abismo financiero de un imperio construido sobre el salitre. De acuerdo con fuentes de la investigación, solo en metálico se intervinieron más de 300.000 euros en efectivo, billetes que a menudo se encontraban en lugares inverosímiles
confirmando las hipótesis de que el flujo de caja era tan masivo que la organización tenía serias dificultades para gestionarlo de forma cotidiana. Pero el golpe más duro no fue el dinero en mano. Fue la incautación de 5 embarcaciones semirrígidas, 9 vehículos de alta gama y 3 motocicletas que formaban la columna vertebral de su logística. Cada una de esas lanchas, capaces de cruzar el estrecho en minutos cargadas con toneladas de hachís, representaba una inversión millonaria que quedaba fuera de servicio. La Fiscalía indica que la caída de Kiko el Fuerte dejó al descubierto una infraestructura que desafiaba cualquier lógica urbanística. En el Zabal, las mansiones ilegales no eran solo viviendas de lujo, eran centros operativos con zulos, diseñados con una ingeniería sorprendente. Según los informes de la Benemérita, en registros posteriores se descubrieron habitáculos ocultos en garajes con sistemas de apertura tan sofisticados que estaban integrados en la propia pared, moviéndose de forma casi invisible para revelar hasta 3 toneladas de hachís acumuladas en un solo punto. Las autoridades sostienen que esta capacidad de almacenamiento permitía a Kiko esperar el momento exacto, el instante en que el mar estuviera de cañón, para lanzar sus ofensivas sin depender de entregas inmediatas desde Marruecos. Esta independencia operativa era precisamente lo que le hacía tan peligroso y tan valioso para los clanes mayores como el de los Castaña. Sin embargo, el verdadero laberinto que los analistas del Ocon Sur tuvieron que descifrar fue el del blanqueo de capitales. De acuerdo con las líneas de investigación, Manuel Antonio utilizaba un taller de reparación de vehículos de alta gama, donde su pareja sentimental figuraba como gerente, para inyectar los beneficios ilícitos en el sistema legal. La Fiscalía sostiene que a través de este taller se habrían blanqueado aproximadamente 2 millones de euros, utilizando una red de facturación falsa y servicios de mantenimiento a precios inflados para justificar ingresos que, en realidad, provenían del transporte de fardos. Para el Estado, desmantelar este taller fue tan importante como capturar las lanchas, pues significaba cortar el suministro de oxígeno financiero que permitía a Kiko mantener su estilo de vida y pagar las fianzas y abogados de sus subordinados. La caída del Fuerte fue el primer gran test de eficacia para el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, iniciado en 2018. El ministro del Interior indicaría más tarde que la persecución policial sin descanso era la única vía para debilitar a estos clanes que se sentían dueños del territorio. Si te interesa comprender cómo la presión institucional logra resquebrajar estas estructuras que parecen inamovibles, esta investigación te ofrece las claves necesarias para entender la realidad de nuestra frontera sur. A pesar de la contundencia de la detención, la realidad judicial en España suele ser más lenta de lo que la narrativa de las redadas sugiere. Tras su detención inicial, Manuel Antonio pasó un tiempo en prisión provisional hasta que la Audiencia Provincial de Cádiz decretó su libertad bajo fianza. Las autoridades indican que Kiko el Fuerte volvió a las calles a la espera de un macrojuicio que, debido a su magnitud, se convertiría en uno de los más complejos de la historia jurídica de Andalucía. Fuentes cercanas al caso señalan que este ciclo de detención-fianza-libertad es uno de los mayores desafíos para las fuerzas de seguridad, que ven cómo los líderes de las organizaciones regresan a sus barrios, a menudo retomando sus actividades bajo nuevas precauciones. No obstante, el estigma de la Operación Fortín y el control sobre su patrimonio hicieron que el margen de maniobra de Pérez Lorenzo fuera cada vez más estrecho. Comparativamente, el destino de sus maestros, los hermanos Tejón, sirve de espejo para lo que le espera al discípulo. Antonio Tejón, el líder indiscutible de los Castaña, fue sentenciado a 6 años y 6 meses de prisión y al pago de una multa de 2 millones de euros en uno de los juicios derivados de su actividad criminal. Las autoridades sostienen que para figuras como Kiko, que manejaban patrimonios ocultos en zulos que podrían rondar entre los 30 y los 60 millones de euros, estas condenas pueden parecer menores desde el punto de vista económico, pero suponen la destrucción definitiva de su aura de impunidad. La ley del estrecho ha cambiado. Ya no basta con ser el más fuerte en el gimnasio o el más agresivo en la playa. Ahora el Estado golpea donde más duele, en el registro de la propiedad y en la cuenta de resultados. Las consecuencias estratégicas de la caída de Kiko el Fuerte fueron profundas. Según el diario Europa Sur, el negocio del narco en la línea se quedó huérfano por un tiempo, perdiendo a su logístico más capaz y violento. Pero la reflexión final de los investigadores es más sobria. El hachís es una hidra. Un guardia civil que conoce los entresijos de estas operaciones advierte que salir van a salir otros. La estructura de los Castaña, aunque descabezada, sobrevive y se reproduce porque el mercado sigue demandando la mercancía y la geografía del estrecho no cambia. Sin embargo, el perfil de los nuevos líderes ha tenido que evolucionar.
El estilo desafiante y ostentoso de Kiko se ha demostrado como un billete de ida hacia la prisión. Manuel Antonio Pérez Lorenzo es, en última instancia, una víctima de su propia mitomanía. Quiso ser el heredero de un trono de arena y salitre, ignorando que el poder en el AMPA es siempre prestado. Su historia nos enseña que la fuerza física y el blindaje de una mansión son inútiles cuando el rastro del dinero se vuelve tan visible que el Estado no puede permitirse mirar hacia otro lado. El discípulo que quiso superar a los maestros acabó convirtiéndose en el ejemplo perfecto de por qué el modelo de gran capo está condenado a la extinción en un mundo de vigilancia total. Hoy, los muros de El Zábal siguen en pie, pero el hombre que los levantó sabe que su nombre ya no inspira el mismo temor, sino que sirve de recordatorio de que, en la partida del estrecho, la banca siempre gana la última mano. Si has seguido esta investigación hasta aquí, ya sabes que la realidad supera cualquier guión de ficción. Estas historias de poder y decadencia son las que definen el pulso de nuestra sociedad, y analizarlas con rigor es la única forma de no caer en la mitificación del delito. La caída de Kiko el Fuerte no es solo el fin de una carrera criminal, es la crónica de un error estratégico nacido de la soberbia. El estrecho de Gibraltar continuará siendo el escenario de este conflicto eterno, pero la figura de Manuel Antonio quedará en los analistas como el punto de quiebre donde el narco linense perdió su anonimato y su tranquilidad a cambio de unos años de lujo efímero y una vida de músculos y muros que, al final, no pudieron protegerle de la realidad. El Fortín resultó ser de papel frente a la paciencia de un sistema que, aunque lento, nunca olvida una deuda pendiente. El discípulo aprendió la lección, pero lo hizo cuando las puertas de la celda ya se habían cerrado a su espalda, dejando atrás el ruido de los motores y el olor del salitre para enfrentarse al silencio de una justicia que, de forma inexorable, ha reclamado lo que es suyo.